Javi, por la explicación tan clara. Este tipo de proyectos nos permite, además, adaptar a la sociedad dos cosas. Uno es que se refería a la última pregunta que hubo, cuando se hay que gestionar políticas públicas, etcétera, tenemos una base, una información que es mucho más rica para poder tomar las decisiones, ¿no?, correctas, cosa que no es poco, ¿no? Digamos, contar con información más dura, datos y avalado atrás por no solo científicos de primer nivel, sino además subido a esta inteligencia artificial, ¿no?, que de vuelta amplifica este ingenio humano, ¿no? Así que nosotros el segundo punto, perdón, es la capacidad de predecir, que es probablemente uno de los valores que menos se toman en cuenta con esto, porque buscamos siempre, ¿no?, la foto, ¿no? La foto, cuál es la situación actual, etcétera, pero la capacidad de predecir permite tomar acciones preventivas que en estos casos no solamente tienen una implicancia enorme en los costos, sino también en el daño que se puede llegar a hacer o que se está produciendo sin que se tomen, ¿no?, si no se toman las acciones antes de tiempo, ¿no? El beneficio para toda la sociedad es gigantesco cuando logramos predecir, ¿no?, este tipo de cosas. Así que les agradecemos y sí, ahí abrimos la pregunta. Sé que hay un montón de preguntas, buenísimo. Quería saber cuántos proyectos de Argentina estuvieron en esta convocatoria. Vos dijiste que fue por azar tu conocimiento de esto. ¿Y qué criterios fueron los que hicieron que ustedes seleccionen esto? Okay. En la Argentina tenemos un solo caso, que es esperemos tener más. Invitamos a todas las universidades que estén trabajando en estos temas. ¿Pero fue el único caso que se presentó? Que se presentó. Sí. ¿Está abierta una convocatoria? ¿Cómo? Está abierta una convocatoria y tenemos periodos en donde un equipo se junta y analiza cada uno de los casos a nivel mundial y se decide si corresponde o no darle una donación. El criterio más importante para esto es que la organización, sea la que sea, privada, estatal, tercer sector, tenga datos, que tenga información. Inteligencia artificial, bueno, Samira lo dijo mejor que yo, pero si no existe una gran cantidad de datos y esos datos no son de buena calidad, no sirve para nada, no puedo hacer nada, ¿no?, sin datos. Entonces, a veces se presentan proyectos que no tienen información. Si no tienes información, no te podemos ayudar, entonces no tiene sentido, ¿no? Pero hay pedidos, no de Argentina, pero bueno, en todo el mundo. Entonces, un criterio muy importante es eso, de qué se trata el proyecto, número uno, y número dos, que realmente tenga que ver con los aspectos estos de inteligencia artificial para la tierra, ¿no? Es decir, la utilización para temas de agricultura, cambio climático, agua o biodiversidad, por ejemplo. Tenemos otros proyectos también en Latinoamérica, solo 5, son pocos, creemos nosotros, para Latinoamérica, por la oportunidad que hay de proyectos por la biodiversidad, por el impacto en el medio ambiente que tienen, ¿no?, un montón de lugares de Latinoamérica. Realmente creemos que hay espacio para muchos más proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos? En los materiales de prensa está el link a donde la gente, si lo quieren difundir, digamos, viene bien para que más investigadores pidan este tipo de donaciones. Vamos a compartir el link porque sería una convocatoria abierta que la gente pueda aprovechar para lo importante es que no necesitan ser una ONG. Eso es bien importante. Y no solamente para ONG, sino que puede ser una empresa privada que tiene un área de investigación y está trabajando en algunos de estos temas. Tenemos otros programas también, AI for Accessibility, que es para todo el tema de accesibilidad, para quienes estén trabajando para ayudar con personas con algún tipo de discapacidad. Y tenemos otros programas también que estamos justo lanzando, como el resguardo del patrimonio cultural, por ejemplo, y algunos más que vamos a estar lanzando en el futuro. ¿Cuáles son los otros proyectos que están financiando? En Latinoamérica, sí. Estamos, de memoria no me acuerdo, pero estamos financiando uno en Nicaragua, que tiene que ver con la protección de los bosques. Hay otro proyecto que es en conjunto con una universidad de Estados Unidos, en Costa Rica, que se está aplicando en varios lugares que tienen que ver, por ejemplo, con la pesca ilegal, ¿no? Que lo está empezando a utilizar también el gobierno, ¿no? Ustedes saben que si la pesca ilegal significa depredación, ¿no? Digamos, no es solo que sea un tema de la legalidad, sino tiene que ver con eso, ¿no?, con el impacto que tiene, que no se hace. En Chile, con la CONAF para la prevención de incendios. Ese es bien importante, sí. La parte de prevención de incendios, imágenes satelitales y todo puede tener un impacto muy, muy grande, sobre todo para
para poder detectar en superficies muy, muy amplias focos de incendio y además lo que comentábamos, ¿no? Predecir para dónde va a ir. Es bastante complejo, ¿no? Ustedes saben que muchas de estas cosas empezaron y se empezaron a desarrollar para predecir el clima, que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Casi imposible. Bueno, saben que nunca erran, ¿no? Los pronósticos porque lo dan en proporción, en probabilidad, ¿no? Dicen, siempre que das la probabilidad no erras. Y hay otro caso más que no logro acordar, te lo digo. ¿Cuál es? ¿Alguien se acuerda del otro caso de Latinoamérica? No yo a preguntar. ¿Alguno en Brasil? No, en Puerto Rico es, ¿no? No, en Brasil no tenemos ningún caso. Perdón, sí, tenemos un caso, eso es en Mata Atlántica, que es un caso de tema de contaminación de los ríos. El caso más lo tenemos documentado en video y todo. Es una ONG, en este caso, SOS Mata Atlántica, que lo que hace es analiza el nivel de contaminación de más de 200 ríos, ¿no? en Brasil, y a partir de esto, bueno, tomar acciones para que los ríos estén más limpios. Y pasa que ellos utilizaron una donación típica nuestra. Nosotros tenemos un programa de donación de tecnología en la nube y software para ONGs que es amplio, si no importa a qué se dedica la ONG. Puede ser rescatista de perritos, por ejemplo, y nosotros también le damos la tecnología. Digo, no está dedicada a un tema en particular. Eso es eso de matemática. Ahora están empezando a usar este grant, el de AI Forever. Por eso no lo van a ver listado todavía en cosas, pero van a empezar a utilizar inteligencia artificial. Pasa que no tenían datos, ahora empezaron a tener datos y van a empezar a usar. Sí. Bueno, si a partir de este mapa preliminar pudieron ya detectar alguna problemática respecto a la gestión del agua. No en función del mapa, pero sí problemáticas hay. El problema es que justamente las problemáticas son silenciosas hasta ahora, porque los controles no son muy estrictos y pasan desapercibidos, pero están a la vuelta de la esquina. Ya hemos tenido, por ejemplo, en años anteriores floraciones algales, por ejemplo, debido al aporte de nutrientes y de fertilizantes, creemos nosotros, digamos, no está del todo estudiado, que han, por ejemplo, tapado las plantas potabilizadoras, los filtros de las plantas potabilizadoras. Eso en cualquier momento, si no se toman las medidas adecuadas, pueden terminar aflorando de nuevo y complicando el consumo humano para toda la región. Y el recurso superficial es el único que tenemos de agua dulce. No podemos sacar agua de otro lado. En abril de 2017 tuvimos un evento muy importante de precipitación que hizo que el río venga turbio por 2 semanas y estuvimos 2 semanas sin agua potable. Fue una crisis tremenda y ahí nos dimos cuenta todos de lo importante que es el recurso. Así que, digamos, más allá de las crisis particulares de inundaciones o de sedimentos en el río, las problemáticas están subyacentes, así que por eso nosotros estamos tratando de socializar esto que estamos haciendo, nuestros trabajos, y mostrar la importancia. Tenemos un crecimiento muy importante de los emprendimientos de engorde de vacas, que son lugares donde las vacas están confinadas y se alimentan en un mismo lugar, y el control de los desechos es difícil y muchas veces se libera directamente en el río. Hemos detectado muchos emprendimientos de engorde a la vera del río, lo cual significa un impacto directo sobre la calidad del agua, y eso necesita una gestión urgente. Y bueno, después vemos tendencias, pero la verdad no podemos todavía decir que son problemáticas acuciantes, digamos. Por ejemplo, crecimiento de campos de agricultura o desarrollos urbanos que desplazan la agricultura. Creo por ahora se me ocurre. Bueno, uno de los efectos positivos que tiene en general la implementación de estas tecnologías es que empiezan a transparentar un montón de cosas y ponerlas arriba de la mesa, ¿no? Y eso es positivo para toda la sociedad siempre, ¿no? Esta transparencia que empieza a estar. Sí, en todas las reuniones que tenemos con los entes gubernamentales, ellos ven súper beneficioso tener un mapeo, porque la verdad que hasta ahora, si bien los que ponen nuevos emprendimientos necesitan permisos, muchas veces no saben bien qué hay en cada lugar, y lo que nosotros proponemos es generar mapas año a año, no solo tener una foto, como decía él, de este año, que este mapa es para el 2019,
sino hacerlo todos los años. Entonces eso ven muy beneficioso primero para saber qué está pasando, si bien hay censos, pero se hacen cada muchos años, ver las tendencias año a año y planificar al inicio de cada temporada de agricultura cuánta agua se va a necesitar y cómo se tiene que distribuir en el valle es indispensable. ¿Este modelo predictivo es solo aplicable en esta región o se puede llevar a otros sectores, digamos, de la Argentina? Como modelo lo ideal es que se pueda. Pasa que bueno, nosotros desde el nivel científico necesitaríamos tener un registro académico, una publicación, y aún no está. Sin embargo, claro, sí, digo, nuestro modelo en este momento está entrenado con imágenes de satélite del valle, pero si tú lo quieres, no sé, entrenar con imágenes de la Pampa o de la cordillera, estaría fabuloso porque primero aumentas la capacidad de datos, o sea, aumentas también un poco la capacidad de predicción, y segundo porque vas incorporando más clases, o sea, más diferente tipo de cosas. Así que sí, por supuesto, lo potenciamos para que sea así. Pero necesita un registro académico primero para poder llegar a ese tipo de cosas. ¿Cada cuánto se actualizan las imágenes? Cada 15 días, este satélite que las imágenes estamos usando nosotras son de Sentinel-A, que son imágenes de la Unión Europea que están gratuitas y abiertas para bajar y ser utilizadas. Pasa cada 15 días. El problema es que muchas veces hay nubes, entonces no todas las imágenes se pueden usar. Y nosotras seleccionamos de todas esas imágenes las que nos proveen mayor información sin llegar a tener demasiados datos, digamos, ¿no? No podemos elegir 50 imágenes de todo el año para nuestro modelo porque sería sobreestimar, sino que tenemos que seleccionar algunas imágenes, pero disponibles hay cada 15 días hace una recorrida a lo largo de todo el planeta este sensor. ¿El mapa está disponible en la web para que puedan usar otros investigadores u otros? Nosotros hasta ahora pusimos en ResearchGate, no sé si ustedes conocen un documento donde hay un mapa preliminar, que es este que estábamos viendo ahora, donde contamos un poco cómo lo hicimos, la metodología. Eso está disponible como datos preliminares, pero como decía Alex, nosotros estamos en el proceso del registro académico y eso también lleva tiempo porque se registran en revistas internacionales de alto nivel académico, así que igual el modelo va a estar disponible una vez que logremos eso. El mapa sí lo estamos socializando con los entes locales y también cuando lo registremos va a estar abierto a todo el que lo necesite. ¿Cuánto tiempo lleva publicarlo, digamos? Calculen ustedes, porque están en eso. ¿Cuánto tiempo? Les va a llevar publicar este estudio en el correr del año que viene. El año que viene ya está listo. Sí. Es una pregunta, me llamó la atención en el mapa el área de influencia productiva del río, si es tan acotada, o sea, ¿qué pasa por fuera de eso? Y a su vez, si el río recorre toda la provincia, ¿qué pasa antes? Porque, o sea, solamente esa porción que analizaron es la que impacta sobre la calidad de agua de las ciudades que están ahí. Sí, el valle inferior del río Chubut está en la cuenca baja del río Chubut, en la última porción. No sé si querés el mapa más general, el primero, sí, les explico. El que no tiene la... Sí, el que es de Argentina. Creo que es el área 1, ¿no? No, el anterior. Ese no, Tampoco el anterior. Ahora va. Ese ahí. El río Chubut viene nace acá, en esta zona de la cordillera, y recorre todo esto. En esta parte de acá, que es el valle inferior del río Chubut, concentra casi la mitad de la población de toda la provincia del Chubut, que es esto más o menos. En esta parte hay frutales y hay algunos emprendimientos forestales, pero la mayor congregación de población y de actividad agrícola se da en el valle inferior del río Chubut y es donde tiene más impacto sobre la población porque justamente es donde se asienta. Y así está confinado por las bardas, que se ve, tal vez en la primera foto se veía bien cuando bajaba así.
Entonces se ve, después no sé si hay unas imágenes del valle. Sí, la zona más productiva justamente es la que está a la vera del río. Nosotras en ese mapa que mostramos tenemos una clase que es la gris, que es lo que más impacta, digamos, que es terreno que no está, digamos, sembrado todos los años, pero sí tiene actividad igual. ¿Y tiene acceso a riego ese terreno gris? Porque hay mucho para sembrar ahí. Hay mucho para sembrar, pero la calidad del suelo no es tan buena como las zonas que están cerca del río. Hay muchos problemas de drenaje del agua. Hay algunos canales que colectan el agua que sobra, digamos, de las parcelas y que llevan de nuevo el agua al río, pero hay muchos problemas de salinización del suelo, justamente por el manejo que se le da, porque es riego por inundación. Esto quiere decir que se abren las compuertas de los canales, se inundan las parcelas, lo que necesita el cultivo se absorbe y lo que no, lo que sobra, vuelve al río. Ese es el principal problema, que digamos, la cantidad de agua que uno le entrega al cultivo no está medido, es, digamos, sin restricción. Entonces, el agua llega a todos lados gracias a estos canales de riego. Hay canales de riego principales, secundarios, terciarios y comuneros. Si vemos el mapa general, es una red inmensa y muy compleja que hicieron los galeses cuando recién llegaron hace 200 años y todavía se mantiene, hechos a pico y pala, digamos. Así que el agua llega, pero cómo vuelve, este es otro tema y es el tema de nuestra investigación. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo vuelve el agua? La calidad de agua que vuelve. Sí, cuánta agua vuelve, por dónde vuelve y cuál es el efecto sobre la calidad de agua del río cuando vuelve y arrastra consigo todos los compuestos que hay en las parcelas. Te agrego una más, o sea, Sí. la única recarga que tiene el río es la que es de la cordillera. Tal o sea, cual. Lo que No hay llueve nada ahí más. es... Lo que llueve ahí es el 80% del agua del río proviene de la cuenca alta. Y Puerto Madryn, todo el agua proviene de ahí, del Y acueducto. nosotras vivimos Sí, en sí. Puerto Madryn, estamos a 60 kilómetros de Trelew y el agua viene por un acueducto. Por ahora las principales restricciones que tenemos para el consumo humano son por infraestructura. Pero el agua viene de 60 kilómetros y no tenemos otra fuente. Por ejemplo, Puerto Pirámides, que es un lugar más turístico, es un pueblo chiquito, tiene una planta desalinizadora ahora. Y después ahora Aluar, que es la industria de aluminio argentino, después de este evento que yo les contaba del 2017, está instalando una planta desalinizadora para obtener agua dulce de otra fuente que no sea esa. Y lo que tenemos en Madryn, por suerte, es un sistema eficiente de reuso de agua, que es el ejemplo siempre a nivel internacional de cómo en Puerto Madryn se reutiliza el agua. O sea, todo el agua cloacal se trata y después se usa para regar, para espacios públicos, y eso hace el uso del agua mucho más eficiente. ¿La base de datos de imágenes satelitales corresponden solamente a 2019 o tomaron de años anteriores? Para hacer este mapa, Sí. es del correr del 2018 hasta el 2019, porque nosotros lo que intentamos es ver en la época de cultivo, o sea, por ejemplo, desde diciembre a marzo, ¿qué hay? Pero para eso necesitamos saber cuándo se empezó a cosechar, entonces necesitamos toda la progresión de todo el año. La idea es ahora, este año que comienza, usarlo para hacer el mapa del 2020 y así sucesivamente. Perdón, juego de vuelta con el tema de la precisión de los datos. No sé, una cebada y un trigo, a mí me cuesta diferenciarlo si vas por la ruta, por ejemplo. Digo, ¿cómo puede identificar esa diferencia? Sé que no va a haber justo entre cebada o trigo, pero digo, tiene que haber algún cultivo similar al otro que sea, que ustedes mismos se den cuenta que no es identificable. ¿Cómo liman esa posibilidad de error? Porque Claro. Si hay un error en eso, no te sirve nada el mapa. Justamente llegaste a un punto importante y es porque usamos imágenes satelitales y no por ahí fotografías o imágenes de un dron, porque es que visualmente no lo puedes identificar, pero la imagen satelital tiene datos de sensores y el sensor sí logra identificar lo que hay en la Tierra, que lo que hay en la Tierra es distinto. Por Así ejemplo, que, si tiene, qué sé yo, la superficie foliar, la superficie de la hoja es más grande en una alfalfa, que es una planta, o en un pasto, que es un palito así, para explicártelo, eso es diferente para el sensor. Tal vez vos lo ves verde igual y no ves diferencia, pero para el sensor es diferente.
Igual ahora lo que tratamos de hacer es incorporar otro tipo de información, como información de radar, que es otro tipo de información, no es óptica, que puede medir, por ejemplo, humedad del suelo y otras características que hacen diferente un cultivo de otro. Esa es la potencialidad que tiene justamente lo que vos estás diciendo, y como decía Alex, de usar los sensores. Y este sensor en particular, el Sentinel-2, tiene algunas bandas que son específicas para diferenciar vegetación, que tal vez otros que se usan para otras metodologías como Landsat, que es otro tipo de sensor, no tiene la capacidad de reconocerlas como sí lo tiene este hay que ver igual justo en el ejemplo si hay alguna diferencia, ¿no? De la alfalfa, que es una leguminosa. De hecho, nosotros no la pudimos diferenciar en el primer mapa preliminar. Hay una clase conjunta que es pastura y alfalfa. Así que nosotros estamos trabajando para poder mejorar esa discriminación. Para poder separarlo. Sobre todo es bien distinto por el uso del agua. Claro. Pero eso sirve también como fuente para los seguros, las aseguradoras. Digo, los sistemas paramétricos también funcionan exactamente igual. Digo, esa base se la puede brindar al municipio. Esa también está dentro de la intención. Sí, nuestra intención es socializarlo a todo el que lo necesite. Municipios, entes, tenemos pensado para el próximo año una serie de talleres y de reuniones para poder hacer esto justamente. Un par de cosas no declaradas. Los datos los toman de un satélite europeo, que es el que recorre la zona. ¿Esos son de acceso gratuito? O sea, los datos ya estaban, lo que hicieron es utilizar tecnología satelital y combinarla con inteligencia artificial para analizar los datos estos. Sí, son de uso libre. Y ustedes lo van a transferir en forma libre también para productores o quien requiera esa información para planificar su actividad. Claro, el objetivo es primero poner a disposición el modelo, digo que se pueda utilizar en otro tipo de identificaciones, pero también poner a disposición los mapas. Sí, por supuesto. A mí me parece increíble que no existiera un mapa anterior. Existe un mapa, es del 2013 y lo hizo una persona de la compañía de riego, pero la hizo caminando. Y mapeando qué hay en cada lugar. Imagínate recorrer. El problema de eso es que imagínate hacer eso año a año. Es un trabajo impresionante. No hubiera nadie del gobierno provincial haciendo un mapeo satelital del río Chubut, me parece asombroso. Lo es. Sí hay censos. Sí hay censos donde preguntan, no un mapa, pero sí hay información, pero como se hace el censo de población, tal vez cada 10 años. Entonces eso a nosotros sí nos sirve, es un dato muy importante, pero no nos sirve para tener una progresión anual. Así que está este mapa, que te digo que está hecho del 2013, pero ya está desactualizado. Y nosotros estamos trabajando junto con esta persona, que es la que de hecho nos proveyó todas las áreas de entrenamiento, que son los datos que dijimos que teníamos en la convocatoria. Y estamos trabajando con él para automatizar el proceso y que no sea tan costoso para una persona tener que recorrer. Él conoce el valle como la palma de su mano, igualmente, porque lo ha hecho, pero después ponerlo eso en un mapa y decir esto es esto, esto es esto, esto es esto, es una cantidad de tiempo impresionante. De hecho hizo para este año una partecita que nos la pasó ya. Pero bueno, nosotros... Ese trabajo es muy importante. Muy importante. Agrega mucha información y en los 3 entregables que tiene este proyecto, que uno es el mapa, ¿no? Que es la foto, ¿no? Que obviamente es útil, pero el otro es la predicción, que es lo que va a pasar a futuro, pero algo que es muy importante, que lo que están trabajando ellos es el modelo. Cuando nos referimos al modelo es corréjame acá, más técnico, es el algoritmo que además se puede empezar a utilizar con otros mapas en otros lugares. Porque imagínense que acá estamos hablando de un río en una provincia de Argentina, ¿no? Y la verdad es que estos modelos se enriquecen cuando obviamente se alimentan con más información, que no es solo ponerle fotos, sino esta persona que está caminando, ¿no? y está ayudando a alimentar la información de ese mapa es fundamental, pero en la medida que esto va creciendo se beneficia a todo, absolutamente todo el mundo, ¿no? Y el modelo después, una vez que está definido,
la utilización y los recursos que requiere para su utilización no son tan importantes. Para pensar en términos más tangibles, porque a veces la inteligencia artificial es muy inasible, ¿no? Se habla con muchas metáforas. ¿Qué es lo que Microsoft le da? ¿Es una plataforma, un pendrive? No sé cómo. No, pero para algo más concreto. O sea, ¿qué le dan? ¿Querés contestar vos? No. Como sí, a ver, en sí lo que se da concretamente es la plataforma en la cual pueden crear, desarrollar y correr ese modelo. O sea, ellas toman las imágenes satelitales de Sentinel, las suben a esa plataforma y ahí es ese entrenamiento del chico ahí con la crean taza. el modelo, construyen ese algoritmo, esos pasos a seguir y muestran como resultado lo que es el mapa que ustedes ven. Claro, Que no es un tanto Excel. capacidad de No, procesamiento. claro, que no es un Excel, exactamente. Claro, lo que está ocurriendo, esa tecnología sirvió para preparar el modelo, para entrenar el modelo y sobre la cual vos podés hacer las optimizaciones o agregarle nuevos datos para precisarlo. Pero definitivamente ese motor que está corriendo por detrás para decirte que lo que vos estás viendo acá es el cultivo tal, entonces eso es lo que está en la plataforma. ¿Cuál es el nombre de esa plataforma? La plataforma, o sea, el conjunto de las tecnologías para nosotros es Microsoft Azure. ¿Sí? Es una plataforma de nube donde uno puede correr servicios, infraestructura y almacenar esos datos. Tiene premodelos, bueno, se puede guardar la información. Guardar este tipo de información es muy costoso porque son imágenes satelitales pesadas en general, pero después es la capacidad de cómputo que necesitas para hacer todo el procesamiento y el armado del modelo. Esto tengan idea, si tienen una computadora, si lo tratan de hacer con Excel, obviamente es imposible, pero inclusive si ustedes utilizan en Excel algunas herramientas, como puede ser Solver o algunas cosas de estas, van a ver que ya cuando empiezan a poner algún poquito más de variables, no es un problema del Excel ni nada, es el mismo procesador de la computadora, que son bastante poderosos, lo van a ver al 100% y por ahí pasan días y no resuelve esto. Esto que tiene es que tiene una capacidad de procesamiento que además es elástico, ¿no? Entonces cuando corren el modelo, bueno, se aplican una cantidad de procesadores, por así decirlo, de computadoras en ese momento y luego se deja de utilizar totalmente, ¿no? Antes estas cosas, y por eso la relevancia que tiene la inteligencia artificial en este momento, porque antes para hacer cosas de esta lo hacían por ahí algunas universidades o el gobierno o alguna empresa privada muy grande que tenía mega computadoras, ¿se acuerdan? Que en un momento hasta competían a ver, ¿no? Que universidad tenía la computadora más mega para hacer este tipo de análisis. Hoy con la nube básicamente no necesitas una infraestructura frenada y disponible solamente para usar durante el momento que tenés que hacer todos estos cálculos, que es impresionante, ¿no? Entonces, por eso explotan muchos de estos proyectos y se pueden hacer. El algoritmo es propiedad tuya, pero Nuestra. se lo cedes, digamos, es de ustedes, pero se lo ceden a Microsoft. No, nosotros no tenemos acceso a la información que ellos tienen en la parte de Azure de ninguna manera, ni sabemos qué es realmente lo que están haciendo, ni nada. Nosotros hacemos la donación y la plataforma es 100% de la organización. No accedemos ni usamos estos resultados para otras investigaciones ni nada. Técnicamente no lo podemos hacer, legalmente no lo hacemos tampoco. Ellos si lo quieren hacer o no. En realidad es capacidad de cómputo. Digamos, el hecho de que queramos poner a disposición el modelo no es dárselo a Microsoft, sino ponerlo a disposición. Nosotros no lo pedimos, además, como condición. No sé si esto continúa, digamos, el trabajo que siguen haciendo, considerando lo que explicabas antes de Machine Learning y de Deep Learning. Digamos, si siguen cargando datos, van a entrar como en otro paraguas de tecnologías. Eso, digamos, no se puede confirmar hoy. Probablemente al agregar otro tipo de datos, más allá de los que hoy tienen, no en volumen, sino en tipología, ¿sí? Podría ser que se transforme en un problema más complejo a resolver. Si se transforma en un proceso, en un problema más complejo que tengas que resolver, lo que vas a necesitar es probablemente más algoritmos como los que ellas hicieron, que convivan y que me permitan atender a ese problema más complejo. Si hablamos de volumen de datos, es decir, si yo le agrego al modelo que ellas tienen hoy, no sé, una cantidad de datos que exceden, no sé, en 5, 6 o 10x lo que tienen, es el mismo modelo. Entonces no se salen del uso de la tecnología que tienen. Lo que va a variar es otros inputs que vos le puedas llegar a dar a ese modelo, o que quieras llegar a darle a ese modelo. ¿Y se puede transformar en un problema más complejo de resolver lo que pasa ahí? Sí. Totalmente. Claro. Esto es... Todo lo que quieras. Sí, sobre todo los modelos cualquier modelo predictivo, cuanto más variables
cuanto más data metes, el modelo es mejor. Pero cuanto más variable metes en la necesidad de cálculo y para armar un modelo, es exponencial, ¿no? La necesidad de capacidad de cómputo, ya poniendo de a una variable, ¿no? Sumándola. El modelo más simple puede ser uno de regresión, que son 2 variables, ¿no? Y eso lo puedes hacer con Excel, se lo calcula en segundos, pero empezar a meter más y más y más Nosotros variables. estamos, como decía Yamil, en la revolución de los datos, o sea, hay datos por doquier y nosotros ahora estamos, digamos, haciendo un modelo para un mapa en un momento y repetirlo anualmente, pero lo que nosotros queremos hacer es proyectar hacia el futuro qué es lo que va a pasar, y eso es otro tipo de modelado que también es más complejo. Entonces ahí tenemos no solo evaluar qué está pasando ahora, qué pasa mañana, sino qué pasa pasado mañana, entonces se complejiza. ¿Sí? ¿Cuáles son, Estamos... perdón, una última pregunta, ¿cuáles son esas variables que planean incluir? Nosotros ahora, para mejorar el mapa de CISO, bueno, hay... general, digamos, que desafíen a lo que hicieron. Nosotros hay técnicas que se utilizan para decir, bueno, nosotros vemos que en el 2016, 2017, 2018, 2019 hay una progresión en donde las hortalizas en un año estaban confinadas acá y ahora crecieron de esta manera particular, o sea, en la configuración espacial crecieron así. Yo necesito un modelo que me prediga cómo va a seguir creciendo eso, dado las tendencias en las que se están dando estadísticamente, digamos, ¿no? Con una probabilidad. Ese es alguno de los... Y el input son nuevas imágenes que nosotros le podamos ir incorporando y modelando esas tendencias, digamos, es decir, cómo viene hasta ahora y cómo esperamos que sea la tendencia futuro, por ejemplo. Creo que hay dos conceptos a resaltar. El primero es de escala, es decir, de mayor volumen de datos, mayor inputs hacia el modelo. Y el segundo es de correlación en el tiempo, que creo que es uno de los pilares fundamentales cuando se habla de la clasificación en ese mapa. Hoy por hoy lo que se está utilizando es una clasificación. Definitivamente la clasificación tiene la evolución a la predicción después, pero esa clasificación que hoy se hace es una correlación en el tiempo única para con el modelo que ya crearon para la región donde lo crearon. Entonces, todo crecimiento se puede ir, definitivamente ahí está la base creada. Después se puede crecer y se puede evolucionar. ¿Los grants de Microsoft son en tecnología o también en dinero? Pueden ser también en dinero, depende del proyecto. Dependiendo del proyecto. En algunos casos, algunos proyectos... ¿En el caso de este? No, creo que no recuerdo. Fue solo la tecnología. Solo la tecnología. ¿Y además tuvieron algún otro apoyo, algún CONACYT, Nosotros tenemos varias fuentes de financiación. Una es de Nature Conservancy, que es una ONG norteamericana que provee parte de la financiación. Estamos haciendo otros trabajos con financiación de Danone, que también provee financiación para hacer estudios sobre cómo es la dinámica de sedimentos y del aporte de sedimentos al río. Tenemos proyectos que nos fueron otorgados hace 3 o 4 años de PICTs, que son proyectos para innovación científica y tecnológica, que son estatales. Y ahora nos presentamos el año pasado a este mismo tipo de proyecto que nos da la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología, con este proyecto con miras a evaluar las proyecciones hacia el futuro, incluyendo el cambio climático y los cambios de uso y cobertura, que nos fue otorgado ahora hace pocos meses, que va a iniciar el año que viene. Y también nos presentamos de nuevo a E4Earth junto con una iniciativa de National Geographic, con una idea similar, pero tratando de ampliar un poco más la mirada y pasar de algo interdisciplinar que estamos haciendo ahora a algo transdisciplinar, o sea, incluyendo conocimiento que está fuera de la academia. Así que sí, tenemos financiación de diferentes fuentes y esperamos tener futura financiación para continuar con esto. En este caso, ¿algo ustedes toman el cambio climático como una variable más en el modelo? En este no, en este es solo de clasificación. En nuestros estudios no es una variable más, sino que es una dinámica, un forzante, una fuerza, un escenario donde nosotros queremos saber, por ejemplo, en 50 años, cuáles son las tendencias que esperamos, económicas, productivas en la zona,
incluyendo que va a haber una disminución en el caudal. Entonces, se pone en riesgo el consumo humano, porque no solo que hay poca agua, sino que estamos tirándole más cosas al agua, entonces el agua limpia, el agua para tomar corre riesgo. Y no solo el agua para tomar, la biodiversidad, la recreación, muchas cuestiones que tienen que ver con el bienestar humano. Así que sí es un parámetro, pero no es un parámetro como un dato, sino que es una dinámica particular, claro. Ana, si sirve, también sirve a todos dar el número de disminución de agua que ustedes prevén, digamos, para... Sí, como les explicaba antes, todo el agua viene, o el 80% del agua viene del oeste. En el oeste los modelos de cambio climático predicen que va a haber un aumento de la temperatura de alrededor de 1,5 grados y una disminución en la precipitación. Entonces, si llueve menos y al haber más temperatura se evapora más agua, va a haber menos agua disponible superficialmente. Dado que toda el agua que transporta el río Chubut viene de esa zona, ese cambio de temperatura y de precipitación hacen que finalmente haya una reducción entre el 30 y el 40% del agua disponible superficial para usos múltiples. ¿En qué plazo de tiempo? A fin de siglo. Entre 2070 y 2100 son las predicciones de los modelos que estamos manejando actualmente, que la que lidera ese estudio es Natalia Pesac, que es meteoróloga, trabaja en nuestro laboratorio. ¿Pero no deshielas más por ese aumento de la temperatura? Sí, también ¿Pero no hay compensa cambios, eso? sí. O sea, esa agua que Lo que pasa es que la cuenca del río Chubut está emplazada en una zona extra andina. Si nosotros vemos, no está sobre la cordillera, como es por ejemplo la cuenca del Limay, que está bien emplazada sobre la cordillera, entonces ahí no hay tanta disminución del caudal justamente por eso. Pero en esta zona, en donde la principal producción de agua es por precipitación y no por deshielo, justamente es el principal forzante por eso. Porque el agua no viene de glaciares o de lagos, es solo precipitación. Alex, ¿se puede contar animales también? ¿Contarlos? Sí. No. ¿No? De hecho, ¿podrías, si vos quisieras, podrías medir cantidad de cabezas de ganado? pasa que la imagen satelital tiene por píxel 10 metros. En 10 metros identificar un animal, por más de que sea muy grande, es imposible. Pero con mayor precisión sí podrías. Seguramente Un satélite con mayor precisión que te permita, no sé, tener por lo menos un metro en un píxel. Para mí los avances tanto en hardware, que tiene que ver con los sensores remotos, como en software, que es este tipo de modelos y de procesamiento de identificación, es bárbaro, o sea, va a pasos agigantados. Seguramente muy pronto se va a poder, pero con el recurso que hay ahora, que es una imagen que tiene por píxel 10x10 o 30x30, que son las generales, digamos, nosotros tenemos suerte de que es 10x10, pero en general las imágenes de satélite tienen 30x30 metros, es mucho. Sí, para identificar. O sea, no hay por más de que uses una lupa y amplíes lo que más puedas, es imposible. Y necesitas un satélite pasando por día para tenerlo en tiempo real. Sí, por supuesto. Si lo quisieras en tiempo real, sí. Y entonces, ¿Tienen previsto utilizar imágenes de radar del satélite Saucon? Sí, estamos justamente, tenemos nuestro compañero Cristian Pacheco, es licenciado en informática y él es el que ha trabajado más con imágenes de radar. Estamos explorando ahora, estamos esperando, digamos, que se lancen esas imágenes para poder incluirlas como un dato más, para ver si podemos discriminar estas clases o estas clasificaciones que nos faltan, pero sí está dentro de nuestro radar. A grandes rasgos, entonces, ¿cómo se divide en este mapeo inicial preliminar el uso de la tierra en el Valle del Chubut? ¿Tiene los porcentajes? Los porcentajes no tengo, después te los doy, en la cabeza no los tengo. La mayoría, te lo puedo decir en mayoría si querés, no con números exactos. La mayoría son pasturas que no están sembradas, que se usan para que las vacas pasten sobre los cultivos, que sí son regadas y por eso utilizan mucha agua y son la mayoría del cultivo, la mayoría del tipo de cultivo del valle. que es una pastura salvaje. Claro, en algún momento se sembró, pero no se vuelve a sembrar año a año y se mantiene porque se riega y se usa para que los animales pasten. Después el otro gran uso es la pastura
agricultura que sí se usa para hacer fardos o rollos, también para alimento de ganado. Esa es la segunda. Y después tenemos hortalizas, más en la zona, digamos, de Gaiman, hacia el Atlántico. Tenemos varios campos con horticultura, invernaderos. Y después hay muy poquitos frutales. Y bueno, y hay un polo industrial. Y bueno, y las ciudades. Pero en cultivos viene en ese orden. Alrededor es terreno sin cosechar, porque es un lugar muy árido. El hecho de que el valle inferior del río Chubut sea estratégico es justamente por eso. Arriba y abajo de ese mapa es totalmente árido. Es un punto importante. ¿Y cuánta agua se desaprovecha en esto? Digo, ¿cuánto estás tirando de lo que viene de la cordillera? ¿Cuánto no se usa? Bueno, el 80% del agua se usa para agricultura. Nosotros no hablamos de desaprovechar el agua porque el río no es solo agua que fluye, sino son un montón de compuestos y es un complejo biológico que lo que hace es diluir y metabolizar todo lo que las actividades y el humano, digamos, vierte sobre el río. Y cumple un rol muy importante en el estuario. Nosotros tenemos ahí en Rawson un puerto muy importante. Imagínate que si no hay agua que sale del río, los barcos no podrían estar ahí. Si no hay fuerza que venga desde el continente, haciéndole presión a la marea que entra, habría una salinización del suelo impresionante y del agua que llegaría hasta las tomas de agua de planta potabilizadora con agua salobre, cosa que sería una gran crisis. Y después hay otros procesos, como por ejemplo los bancos de sedimentos, los nutrientes que llegan para sustentar poblaciones de peces que son importantes comercialmente. Hay muchísimas funciones que cumple el río por ese agua, digamos, que sigue fluyendo luego de todas las extracciones. Así que para nosotros es justamente ese caudal que queda es igual o más importante que el que se usa. O sea, para vos no podría crecer el uso de agua. Digamos, como estamos ahora y con las proyecciones de disminución de un 30 y un 40% en el futuro, hay que ser muy estratégico en cómo se usa el agua. La verdad es que el riego es muy ineficiente hoy en día, es sin restricción y es por, digamos, los canales se llenan totalmente y se usa lo que se usa, lo que no se usa vuelve al río. Eso se podría tecnificar mucho más y eficientizar mucho más el uso del riego. Así que es una cuestión de gestión, no es solo una cuestión del ambiente biofísico y de lo que podés proveer, sino de cómo lo gestionás y cómo haces más eficiente ese uso del agua. Mismo en las ciudades el uso tampoco es eficiente. La gente todavía no tiene la concepción de que estamos en un sistema desértico y que el agua hay que cuidarla, no está tan palpable. Entonces, digamos, hay muchísimas medidas que se pueden tomar para eficientizar mucho más y poder amplificar, si querés, el sistema productivo, generar nuevas áreas de cultivo, pero siempre y cuando manejando el recurso como está ahora y eficientizándolo. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias.